Lleva tu micro. Aquí ojalá no me falle el internet. Aquí en mi casa de pucha porque falla esto. Bueno, entonces, muy buenas noches con todos, las personas que ya están conectándose, ya están conectadas en este momento vía Zoom, los que se están conectando a través del Facebook de la Hermandad, que me ha informado hace unos minutos la señorita, por ahí también van a hacer un seguimiento, particularmente las personas que están en Huanchaco. Como ya todos sabemos, esta noche está dedicada a rescatar, a dar a conocer un poco sobre la importancia de esta imagen tan propia de Huanchaco y de la región de la Libertad. Y como me dijera el año pasado el padre Angulo, un anterior párroco de Huanchaco, es la imagen que, si bien es cierto, es propia de Huanchaco, pero también es la imagen que históricamente está vinculada al desarrollo de Trujillo, al devenir de los sucesos también históricos. Es una imagen vinculada a ambas ciudadanías, a ambas poblaciones. Dejo la palabra al señor Antonio Fernández, quien va a ser de moderador en esta noche, y va a ir él presentando los temas que vamos a tratar. Antonio, muy buenas noches. Buenas noches, mi querida hermana Mónica. Buenas noches, Cecilio. Buenas noches, Percy. En verdad, es una noche para Huanchaco y para Trujillo muy importante. Una, porque dentro de esta actividad que estamos realizando, enmarca dentro de los 50 años que nuestra Madre Santísima fue coronada allá por el año 1971. Han pasado efectivamente 50 años, ¿no? Y gracias a Dios y gracias a ella, nosotros nos mantenemos todavía con salud. De repente muchos de nosotros estábamos pequeños, ¿no? Pero recordamos, ¿no? Recordamos ese hermoso día en que nuestra Madre Santísima, pues, es coronada en el atrio de la catedral. No fue la actividad más hermosa y más bella que nosotros los huanchaqueros, sobre todo como huanchaqueros, ¿no? Pudimos ver, y me imagino que también nuestros hermanos de Trujillo lo sintieron y lo sentirán. Entonces, siempre, como decía, agradeciendo la gentileza que han tenido los hermanos de la directiva de la hermandad, vamos a dar inicio a esta ceremonia, no sin antes saludar pues a nuestro presidente de la hermandad, el señor Orlando Flores Rodríguez, a su junta directiva, por permitirnos conversar este hermoso tema. A ver, yo creo de que ya dentro del conversatorio vamos a tener algunas cositas que de repente van a querer informarse, ¿no? Y dentro de nuestras posibilidades, ¿no? De lo que conocemos, ¿no? Porque todos no lo conocemos, vamos a poder ir informando y vamos a demostrar a nuestros hermanos de Huanchaco, a nuestros hermanos de Trujillo, que conocemos, que sabemos la historia de nuestra Madre Santísima, ¿no? Así es que Cecilio, Mónica y Percy, vamos a conversar un punto diferente cada uno y al final hacemos un conversado entre los tres. De repente alguien quiere hacer alguna interrogante por ahí, ¿no? Dentro de nuestra medida, como ya decía, ¿no? Podemos responderle. Perfecto. Así es que, entonces, con la venia de nuestra Madre Santísima, ¿no? Y siempre pidiéndole el permiso a ella y pidiéndole que nos ilumine para que esta actividad sea lo mejor, nos decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacerle esa oración que tan hermosa le dijo el ángel a ella. Y empezamos diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Listo, hermanitos. Ahora sí. A ver, empezamos con nuestro amigo, hermano, compañero, paisano, Cecilio Venegas Piminchumo, y él nos va a hablar sobre el significado de la llegada que tuvo nuestra Madre del Socorro a las playas del Huancarute. A ver, entonces dejamos a nuestro hermano Cecilio, le damos pues palmas virtuales y escuchamos
lo que nos va a conversar. Bien, bueno, en principio agradecer la gentil invitación de la señorita Mónica Córdoba, de nuestro hermano Antonio Fernández, y también de la Hermandad de la Virgen del Socorro, porque se está, digamos así, y lo digo, ¿no? Como huanchaquero que soy, se está tomando en serio el devenir histórico de la fe católica de los huanchaqueros. En estos últimos años se ha puesto énfasis en difundir la fe católica que identifica a el pueblo de Huanchaco. Entonces, y hay un buen grupo de hermanos que estamos de repente también, humildemente me incluyo, tratando de rescatar esa historia tan rica, tan maravillosa, tan apreciada, no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional y a nivel internacional. Huanchaco, pues, es un pueblo de fe, históricamente. Y esa fe justamente tiene un punto inicial. Y ese punto inicial, primigenio, ¿no? Justamente está en la veneración a la Santísima Virgen Candelaria del Socorro. Allí se centra fundamentalmente la fe que profesa el pueblo de Huanchaco. Así hemos crecido, así nos han formado y así seguimos formando a las nuevas generaciones. Porque la historia se ha venido desarrollando, se ha venido conociendo justamente alrededor de la fe que profesa Huanchaco. Y ese es, digamos, algo importante, algo muy, muy nuestro, muy que nos identifica a los huanchaqueros. Y cuando un huanchaquero está en algún otro lugar, lo identifican justamente en la fe, lo identifican por la Virgen Candelaria del Socorro. Esa es la identificación. He tenido la suerte de estar en algunos otros lugares del país. No he tenido la suerte de estar en el extranjero, pero sí dentro del país, en lugares distintos de la costa, de la sierra, de la selva. Y siempre dicen, ¿no? Huanchaco, por la fe, la Virgen del Socorro. Y la fiesta es reconocida a nivel nacional. Lo reconocen algunos, si bien es cierto, no han estado presentes en alguna oportunidad, pero lo han escuchado ellos, ¿no? Y lógicamente por el turismo, la playa, el caballito de Totora, ¿no? El mar, el poblador, son parte de la historia de Huanchaco. Y como le decía, digamos, el punto central sobre el cual gira la fe católica es justamente la venerada imagen de la Virgen del Socorro, que ya va a tener casi 500 años de su llegada a Huanchaco
y 500 años son de fe católica que tenemos los huanchaqueros. Y esa fe, a pesar de haber pasado casi medio milenio, se mantiene viva, se mantiene, no se ha borrado, no se ha deteriorado. Y alrededor de ello es que seguimos formando las nuevas generaciones, ¿no? La llegada de... pero antes yo quería resaltar con respecto a la historia, miren. Hay algo que nosotros tenemos que de pronto también ya ir conociendo, ¿no? Lo sabemos de repente, lo sabemos, ¿no? Pero Huanchaco ya cada vez se está fortaleciendo más con hechos históricos que justamente demuestran esa fe, ¿no? Uno, que tiene que ver con la llegada de la Virgen del Socorro hace ya casi 500 años, ¿no? Cómo llega a Huanchaco, ¿no? Y es un acto de fe, lógicamente. No hay otra explicación, es un acto de fe. El otro acto de fe, ¿no? Y que también nos identifica como huanchaqueros, es justamente los milagros, ¿no? Que empiezan a sucederse por un acto de fe, y la bajada de cada 5 años de la Virgen al pueblo y el recorrido que hace de Huanchaco a Trujillo. Ese es otro acto de fe, ¿no? Y un tercer acto de fe que ya se está consolidando, miren, y que este 8 de diciembre cumple 50 años, medio siglo, es justamente la coronación pontificia. Ese es otro acto de fe. Entonces, alrededor de la imagen, por eso digo, ¿no? No se ha perdido, no se pierde, ni se perderá tampoco. Y de pronto, hechos de fe se van a seguir desarrollando, se van a ir presentando, y se van a ir también presentando hechos que en la historia van a quedar registrados. Particularmente, estos 3 actos de fe son los que identifican hoy por hoy al pueblo de Huanchaco, y que tiene como eje central la fe principal a la Virgen del Socorro. La llegada de nuestra madre a Huanchaco es un acto de fe, los milagros y la bajada, y lo que vamos a celebrar el 8 de diciembre, la coronación pontificia. Miren, tres hechos importantísimos, que poco a poco se ha ido consolidando. Unos, de repente con más, digamos, con más tiempo, ¿no? Este último de los 50 años, pero en todos está presente ese fervor católico, digamos, esa identificación, ¿no? Con los preceptos católicos, los milagros, ¿no? La fe, y que lógicamente cada uno también tiene sus propias experiencias, ¿no? Y que eso hace que vayan sumando, ¿no? A estos actos de fe. Quiero referirme un poquito en esta conversación a la llegada, que ya de pronto la mayoría de nosotros conocemos, ¿no? Que llegó un 30 de enero a alta mar, se presentó un temporal, y que tuvo una feliz llegada a las playas de Huanchaco.
Pero frente a ello, se han sucedido también, o se han tenido que suceder otros actos de fe. Y al respecto, en alguna oportunidad mencionaba que estos actos de fe tienen mucho que ver con la forma de pensar, de sentir y de hacer también de los pobladores. Y es que no podía ser de otra manera la llegada a Huanchaco de la Virgen que a través de el mar. Y miren el significado que tiene para Huanchaco el que la Virgen haya llegado por el mar. Un pueblo muy identificado con esta importante naturaleza, ¿no? Que es el mar, ¿no? El mar donde empieza la vida, ¿no? Y otro hecho de fe allí es el inicio de la vida, la luz, la esperanza, ¿no? La nueva vida. El 2 de febrero, fecha, digamos, precisa, ¿no? Que identifica, pues, el rescate de el nuevo hombre, de la nueva persona, del nuevo ser, de un nuevo amanecer, de una nueva vida, la luz de la esperanza, la luz de la fe, ¿no? El cambio a la, si se quiere, ¿no? A la civilización, aunque de repente por allí podamos un poco seguir conversando al respecto, pero son actos de fe. La llegada de la Virgen a Huanchaco tiene un gran significado. 2 de febrero, el mar, el caballito de Totora, o los patachos, o las balsillas, o los balsones, cualquiera sea la denominación. El hecho concreto es que la Virgen del Socorro llega a Huanchaco en medio, primero, de la fe, y segundo, a través de los instrumentos, de las herramientas que los huanchaqueros utilizan y utilizarán, ¿no? Entonces todo eso, digamos, suma, ¿no? A que se acreciente la fe en Huanchaco. Y no había mejor forma de recibir a la Virgen. Una forma tan, por eso digo, ¿no? Una forma tan propia, tan natural, tan identificada con la naturaleza, el mar, ¿no? Con el quehacer, ahí está, ¿no? El quehacer de cada poblador, ¿no? Y la fe, la luz de la esperanza, de la nueva vida, del nuevo ser, de un nuevo amanecer, de un cambio, ¿no? De una civilización, ¿no? Nueva, que se da justamente en esa integración de la naturaleza que es el mar y de las herramientas que utilizan los pobladores y de la fecha tan importante que significa la luz, la esperanza, la nueva vida, ¿no? Que es el 2 de febrero. Tres ideas que considero importantes que se suman como actos de fe y que
históricamente, pues, queda marcado, ¿no? La llegada de la Virgen del Socorro a Huanchaco. Y luego, pues, ya conocemos los milagros, la bajada quinquenal, también por actos de fe, la coronación, que es lo que ahora estamos celebrando, y que, dicho sea de paso, quiero un poquito también hacer una referencia acá con respecto a a la celebración de la coronación de la Santísima Virgen del Socorro del 8 de diciembre. Miren, esto también es importante que lo conozcamos los huanchaqueros. Y qué interesante, qué bonito, ¿no? Que estemos conversando al respecto. Recuerdo que por el año 1993 se retoma, digo, porque seguramente anterior a 1993, seguramente también habrían estado, creo yo, no tengo más referencia, pero creo que antes del 93, 90, 80, tal vez, no tengo todavía el dato, pero año 93 se tuvo la idea de empezar a hacer la misa del 8 de diciembre. Y aquí quiero mencionar a la señora Nelsina, una hermana que muy identificada con la parroquia, que en ese año recuerdo que vino a mi casa y conversamos, me dijo si podía hacer la misa de la Virgen el 8 de diciembre, un poco retomando, ¿no? El recuerdo de que se había coronado a la Virgen del Socorro en el año 1971. Y yo me sentí halagado, ¿no? Porque no encontré mejor oportunidad para agradecerle a la Virgen, ¿no? A través de una misa. Y desde el año 93 hasta el año 2021 que estamos, año tras año, he venido haciendo la misa a la Virgen del Socorro. Posteriormente, en el 94, 95, la bajada, que ya no se pudo hacer la misa porque viajó a Trujillo la Virgen en el 96, en el 97. Y miren algo curioso. Cada 4 años se celebra la coronación, la misa de coronación en Huanchaco. Y 4 años consecutivos realizo la misa. El 5º año se va a Trujillo, celebran la misa en Trujillo. Nuevamente retorna la Virgen y en el siguiente nuevamente 4 años consecutivos realizo la misa. ¿No? Al 5º año ya no, porque se va a Trujillo, ¿no? Entonces es una constante que se ha ido generando. Y algo que quiero decirlo, ¿no? Porque me siento parte de esta fe, ¿no? Que en aquella época, en el año 93, todavía estudiaba en la Universidad Nacional de Trujillo. En el año 93, 94, 95, en el año 96 me casé y ya no lo hacía solo la misa, sino lo hacía con mi esposa. 97, 98, nació mi hijo. En el 99
ya no lo hacía mi esposa y yo, sino lo hacían mis hijos. Y desde el año 99 hasta la actualidad, la misa del 8 de diciembre lo hacen mis hijos. Lo que quiero decir es que la fe que a nosotros nos han inculcado nuestros padres, la pasé a mi esposa, la pasé a mis hijos, y ahora toda la familia profesamos esa fe católica. Y así seguramente ha sucedido con mucha familia de Huanchaco que esta férrea fe a la Virgen ha hecho que de diferentes maneras, con diferentes acciones, se sumen y vayan consolidando esa veneración por la fe que le tienen a la Virgen del Socorro. Lógicamente que para los creyentes es la Madre de Dios, es la que intercede ante su Hijo y es quien en los momentos pues de situaciones difíciles nos socorre, como socorrió desde el primer momento en que llegó a Huanchaco a socorrer a toda una población. Eso es lo que quería manifestar. Gracias por permitirme expresar estas ideas y también un poquito de la experiencia, de la fe que le sigo profesando a la sagrada imagen de la Virgen Candelaria del Socorro. Muchas gracias, Antonio. Gracias, señorita Mónica. Gracias, hermanos. Gracias a usted, señor Venegas. Gracias, sí. Gracias, Cecilio, en verdad. ¿No? Es eso justo lo que queríamos conversar, es eso lo que queríamos saber, ¿no? Cómo es la expresión de nosotros los huanchaqueros y cómo es la expresión de nuestros hermanos de Trujillo, porque no solamente estamos nosotros aislados. Al final vamos a hacer si se quiere decir, todos, ¿no? Una opinión de diferentes hermanos que quieran hacer alguna de las consultas. Entonces, vamos a dejar pues a nuestro predilecto amigo pues, Percy Valladares Guamanchumo. A ver, mi querido Percy, adelante, hermano. Gracias, Antonio. En primer lugar, también quisiera agradecer no solamente a los presentes, sino también a ti, Antonio, por la invitación, al presidente de la hermandad, a toda la hermandad, por habernos permitido también llegar con un poco de voz a esta noche, ¿no? Lo que a mí se me señaló fue para hacer más o menos el día de hoy o bosquejar cuáles han sido los cambios en las celebraciones anuales y quinquenales de la Virgen del Socorro, ¿no? De la bajada de la Virgen del Socorro. Pero antes de entrar de lleno a este tema, yo quisiera hacer un breve resumen, unos cuantos segundos, ¿no? Y si es posible leerlo, ¿no? Para que quienes están viendo, de repente algunos no tienen mucha idea de lo que se está tratando. Yo quisiera hacerles un pequeño recordatorio, ¿no? Según la revista DI, la número 29 de diciembre del 75, la página 6, ellos hacen todo una parte editorial sobre la bajada quinquenal de la Virgen. Colocan brevemente esto, que va más o menos a actualizar precisamente lo que estamos tocando esta noche. Dice, cuando en 1619 un fuerte terremoto redujo a escombros la ciudad de Trujillo y sus alrededores, de nuevo sismos se repitieron en 1625, 1658, 1681. El Cabildo Eclesiástico y el Ayuntamiento instituyen a iniciativa de Alianza Saavedra la tradicional bajada de la Virgen del Huanchaquito. Así quedó establecido que cada 5 años la imagen sería traída a Trujillo para que los fieles le pidan durante un novenario la protección y socorro de la ciudad para que la libre de los males y no se repitan las catástrofes. Llegó pues la Virgen Huanchaquera por primera vez de visita en el año de 1674,
y desde entonces ha seguido visitando la ciudad quinquenalmente sin interrupciones. Esto es lo que dice la revista, como para tener un breve resumen de todo lo que es la festividad, ¿no? Y de cuando inicia. El por qué hago esto, porque antes de entrar de lleno a los cambios que han habido en las diversas festividades, quisiera notar que sí ha habido algunas interrupciones, ¿no? Por ejemplo, en 1905, por una epidemia, hubo una interrupción, ¿no? Al menos la que tengo registrada, no sé si habrá alguna otra posteriormente, porque me falta investigar más sobre ese tema, ¿no? Pero también me permitió hacer ¿no? un cuadro que después de que lo voy a poder terminar también voy a alcanzarle a la hermana, ¿no? Sobre eh, los, los años, la vestimenta que usaba la Virgen, ¿no? Cómo era transportada, las imágenes que la acompañaban, ¿no? Cuál era la primera, la segunda, la tercera pascana, las que continuaban, el recorrido que se hacía, ¿no? Lo que duraba la procesión, lo que duraba la festividad y cuáles eran las danzas locales que la acompañaban en cada fecha festiva, ¿no? Eso es un cuadro que he hecho en un borrador y empiezo desde la primera salida hacia la ciudad de Trujillo, ¿no? ¿No? Y esto me ha permitido visualizar, por ejemplo, la primera y la segunda salida hacia Trujillo, 1674 y 1681. La Virgen, según los testimonios que da en aquella época, dice que la Virgen sale vestida de guanchaquera y cubierta con un manto azul celeste, ¿no? ¿Cómo fue transportada? Fue transportada en un anda, ¿no? Y sobre una carreta tirada por bueyes, ¿no? Y sobre las imágenes que lo acompañan, no figura todavía datos en aquella época, ¿no? Y tampoco figuran pascanas, por lo que se supone, ¿no? Tentativamente se supone que la Virgen la llevaron directamente hacia la Catedral de Trujillo, ¿no? Y sí habla sobre un recorrido que hace sobre las calles, sobre algunas calles del centro, lo que ahora llamamos centro histórico de la ciudad de Trujillo. Esto es lo que, cómo se empieza, ¿no? ¿No? 1674 fue la primera, 1681 la segunda visita, pero a raíz de 1681 comienzan en realidad oficialmente ya la secuencia de las bajadas quinquenales, ¿no? De ahí tengo, por ejemplo, 1950, entre 1680 y 1900, ¿no? La Virgen seguía saliendo con un traje de guanchaquera, cambia el anda por litera y es transportada por momentos a hombros y por momentos sobre asnos, ¿no? Sobre equinos, ¿no? Aquí ya comienzan a aparecer algunas imágenes que la acompañan, ya comienza a hablarse. Aparecen, por ejemplo, el arcángel San Miguel y el niño, y la primera pascana, o parada, o descanso, recién aparece el chilco, ¿no? Y la segunda pascana, por ejemplo, es la capilla San José, ¿no? Y la tercera pascana viene a ser la iglesia de Mansiche, pero al mismo tiempo hace un recorrido por la zona que le llamaban el Puquio, que estaba entre la iglesia de Mansiche y Trujillo, hacia la portada antigua de la muralla de Trujillo, ¿no? Y ya en Trujillo, ingresando, el recorrido era por algunas calles y algunas iglesias, no la totalidad, ¿no? ¿Cuánto duraba, por ejemplo, la procesión, ¿no? O la caminata, toda la festividad? Por ejemplo, la festividad, los primeros años, ¿no? De 1974 a 1981, todavía no hay una época, no hay un tiempo que registrado, o por lo menos yo no lo he encontrado, pero ya entre 1680 y 1900, sí aparece ya. Son del 12, del 12 de octubre hasta el 1 de enero. Aparecen ya registradas las fechas, lo que dura toda la festividad. Y el recorrido eran 6 días de caminata, de que salía de Huanchaco hasta la llegada de Trujillo. A Trujillo llegaba el 24 de noviembre, y del 24 de noviembre hasta el 21 de diciembre se quedaba en la ciudad. Y de ahí tenía 3 días de retorno hacia Huanchaco nuevamente, ¿no? Esto es lo que he podido hallar, ¿no?
algunas danzas, los primeros años no figuran, no se hace mención a danzas, ¿no? Pero ya comienzan a aparecer los diablos, ya la última, más o menos por 1800, diablos, hombres y payas, mujeres. En la época del 50 es mucho más claro, diablos, ¿no? Y payas, hombres, los diablos hombres, payas mujeres. En la época del 65 igual, 60, 65, 75, también algo similar. Y ya recientemente comienza a modificarse algunas cosas, de la cual le voy a hablar un poquito más adelante, ¿no? Entonces, resumidamente era esto. Esto era la secuencia, ¿no? Tenía una secuencia de los trajes, ¿no? De cómo iba la Virgen en el camino de Huanchaco hacia Trujillo. Eh, cómo se transportaba, estoy refiriendo primero a Landa, después litera, algunas veces a hombros, algunas veces en carreta o a lomo de bestia, ¿no? Y ya ahora, en la actualidad, se hace a través de una camioneta, ¿no? Se va tirando. En las imágenes aparecen siempre San José, el Arcángel San Miguel y el Niño. Son las tres imágenes que aparecen durante la bajada, ¿no? Quienes acompañan a la Virgen, por lo menos San José hasta la entrada de Huanchaco y al retorno igual, ¿no? Aparecen las pascanas, ¿no? Los lugares de descanso, aparece el recorrido, los tiempos y las danzas, ¿no? Esto es lo que encierra más o menos todas las actividades que engloban al recorrido, lo que es la Santa Imagen hacia la ciudad de Trujillo, ¿no? Y dentro de la ciudad de Trujillo. ¿Qué he encontrado durante estos recorridos, ¿no? ¿Qué lo he encontrado de nuevo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se ha comenzado a modificar las pascanas, ¿no? Tenemos pascanas que han sido modificadas, por ejemplo, en la época de entre 1681 a 1900, tenemos 3 pascanas no registradas durante esa época. En la época de los años 50, tenemos también 3 pascanas, ¿no? Y ya en la época de los 60, 65, tenemos, perdón, 60, 25 todavía teníamos 3 pascanas, y a partir de al menos 75 ya tengo más pascanas. Tenemos Colegio Militar, tenemos San José, tenemos Mansiche, ¿no? En realidad acá se está agregando Colegio Militar y la iglesia de San José, ¿no? Como pascana, como lugar de descanso. O sea, no como un lugar donde iban a hacer sus adoraciones, no como un lugar de descanso propiamente dicho de la misma imagen, ¿no? Pues estamos hablando que acá ya ha habido cambios. Ha habido cambios en el número de pascanas durante el tiempo, ¿no? ¿Qué más se encuentra? Que se encuentra en el recorrido. En el recorrido también ha habido cambios, ¿no? Por ejemplo, teníamos, el primer recorrido era algunas calles del centro histórico y algunas iglesias, o perdón, una catedral, ¿no? ¿No? Pero después ya comienza a modificarse. Por ejemplo, en la época del 50 ya tenemos, aparte de este recorrido, ya tenemos más iglesias, tenemos Santa Ana, Santa Clara, San Francisco, el Carmen, ¿no? Y en otras épocas tenemos que ya se han sumado, ¿no? Colegios, se han sumado urbanizaciones, se han sumado hospitales, ¿no? Por ponerles un ejemplo, uno casi reciente, ¿no? En el año 90, o perdón, el año 75, la Virgen no estaba en la iglesia, estaba en la parte baja, en el preventorio. Entonces aquí hay una modificación desde la salida. Ya no sale directamente de la iglesia, sino sale del preventorio sale hacia lo que llamamos el Huancarute, de ahí nuevamente regresaba a la iglesia, de la iglesia salió en el año 75 hacia Cerro La Virgen, de ahí regresó de nuevo a la iglesia de Huanchaco y de ahí salió con dirección al Chilco.
Del Chilco al Colegio Militar, del Colegio Militar a la Iglesia de San José, de ahí a la Iglesia Mansiche, de ahí a la Urbanización San Salvador, a la Urbanización Santinés, al Hospital Regional, Colegio de la Asunción, a la Coca-Cola, al núcleo educativo número 27, a la Iglesia de Santa Ana, Iglesia de San Francisco, Iglesia de Santa Clara, Catedral, Santa Clara, Iglesia de San Pedro Nolasco, Iglesia del Carmen, Iglesia de San Agustín, Iglesia de Santo Domingo, Iglesia de Santa Clara, Mansiche, Villa del Mar, Colegio Militar, El Chilco y nuevamente al Preventorio. Este fue el recorrido en el año 75. ¿No? 20 años después, en el año 95, ya sale de la iglesia de Huanchaco, recorre las calles del pueblo y ya no sale por el Chilco, sale con dirección a Huanchaquito. Y sigue San José, Villa del Mar, Mansiche, Urbanización San Salvador, Urbanización Santinés, Hospital Regional, Colegio La Asunción, la Casa Manusi, Iglesia de Santa Ana, Monasterio Santa Clara, Catedral Santa Clara, Iglesia San Pedro Nolasco, Iglesia San Lorenzo, Iglesia San Martín de Porres, ¿no? Loupao, también Iglesia Loupao, Iglesia Media Milagrosa, Iglesia Santo Domingo, ¿no? El Convento del Carmen, el Convento Santa Clara, Mansiche, Villa del Mar, Trópico, y nuevamente retorna a Huanchaco, ¿no? Esto es más o menos lo que yo he encontrado. En realidad es más largo de decir esto, ¿no? Sino que le estoy poniendo como ejemplo cómo ha ido variando, ¿no? En el tiempo, ¿no? Resumidamente, ¿qué es lo que encuentro, ¿no? En la bajada quinquenal? Encuentro variación en el orden y el número de las pascanas, como les he podido comentar, ¿no? Encuentro variaciones en los recorridos. Encuentro variaciones en la forma de transporte de la imagen, ¿no? En hombros, en carreta, tirada por bueyes o por asnos, en una de cristal, en ande, en litera. Encuentro una variación también dentro de la danza locales, principalmente sobre la danza de los diablos. Inicialmente salían puros hombres y ya últimamente están saliendo también mujeres dentro de la danza de los diablos, que es una de las variaciones ahí que se visualiza dentro de esta festividad, ¿no? También hay una ligera, o perdón, no tan ligera, pero sí aquí me atrevería a señalar, ¿no? Que también ha habido una disminución, ¿no? Dentro de la devoción misma hacia la bajada de la Virgen del Socorro, algo de lo cual habría que analizar, ¿no? Cuáles han sido las causas o los motivos por los cuales ha habido esta disminución, ¿no? Que eso ya es otro tema, ¿no? También hay alguna desaparición de algunos síndicos y de algunos comités de apoyo a la Virgen, como por ejemplo la del Comité del Callao, ¿no? ¿No? Que era uno de los comités más grandes y era el que más animaba lo que eran las festividades. Pero sí hay algo que se gana, que es precisamente lo que manifestó también Cecilio, que es precisamente la misa del 8 de diciembre, ¿no? Que se hace cada 4 años en Huanchaco y quinquenalmente en Trujillo. Esa es una parte que se gana, ¿no? Esto es en torno a lo que es la bajada quinquenal, ¿no? En torno a lo que son las fiestas anuales, ¿no? Las fiestas anuales se tiene distintas fechas, al menos hay otras distintas fechas que han sido celebradas, algunas del 16 de enero al 2 de febrero, otra del 15 de enero al 5 de febrero, otra del 22 de enero al 5 de febrero, y así por el estilo, ¿no? Aquí sí hay variación bastante notoria, ¿no? Inicialmente se hacían, ¿no? Quincenarios, siempre se iniciaba con el quincenario, lo cual ya no se estila. Seguía la misa del alba, hasta la misa del alba se realizaban. En la víspera también había plegaria cantada, había procesión del insigne de la Virgen, desde la casa del síndico hasta la capilla provisional, que estaba en la casona larga. Había misa en vísperas, había velación de la imagen, ¿no? El día central, repique de campana, misa, procesión, una misa comunitaria también se realizaba. Y había actividades como exposiciones fotográficas, de pintura, había instrumentos de pesca, había concurso de marinera, había teatro, había charlas radiales, había un programa de homenaje en la televisión, orquesta de cámara, platos típicos, fuegos artificiales, verbenas, retretas, bailes sociales. Esto era lo que hacía anteriormente. En los últimos años ha ido decayendo,
¿no? La fiesta anual, ¿no? A tal punto que en el año ya 92, por ejemplo, de todo lo que le he nombrado, solamente queda algo recontra reducido, ¿no? Se hace del 23 de enero al 3 de febrero. Y del 23 al 30 de enero, puras misas, ya no hay el quincenario, no hay la misa del alba. El 31 de enero se hace la misa, verbena artístico musical. 1 de febrero, que es vísperas, misa, retreta, fuegos artificiales, un baile social. El 2 de febrero, bombarda, repique de campana, misa, un festival taurino y la procesión. Y el 3 de febrero, rosario y misa. Entonces, resumidamente, ¿qué se perdió? Se perdió la misa del alba, se perdió el quincenario y se perdieron varias actividades, ¿no? Culturales, sobre todo, que se realizaban durante el año, ¿no? Esto es lo que resumidamente podía encontrar dentro de lo que son las variaciones en ambas festividades, ¿no? Lo que se ha ido, lamentablemente han sido variaciones negativas, ¿no? Y solamente una positiva, que fue la misa del 8 de diciembre, ¿no? Pero habría que hacer un mea culpa también, nosotros mismos como devotos, como hermanos, y ver en qué se ha ido fallando, analizar bien la situación y ver cómo puede ser esto remediado o ir cambiando poco a poco para ir mejorando y tal vez llegar a hacer lo que se hacía antes o mejorarlo, ¿no? Era lo que quería comentarles, ¿no? Gracias, Percy. En verdad, sí, me olvidé al momento de presentarte decir que tú nos ibas a hablar sobre los cambios que ha sufrido la fiesta quinquenal y la fiesta anual, ¿no? Y nos has explicado, pues, detalladamente, ¿no? Cuáles son esos cambios que se han suscitado y que, como se dice, ¿no? En algún momento, de repente, ¿no? Con la juventud que tenemos, ojalá esos cambios se vuelvan a retomar, porque en verdad, ¿no? Si nosotros recordamos, pues, como huanchaqueros, nosotros recordamos lo hermoso que eran esas fiestas. No, si bien es cierto que esta vez pues, ya no tenemos, ¿no? De repente la participación de las lanchas, ¿no? De los botes, pero yo creo de que es momento, ¿no? Es momento de ponernos a pensar, de unirnos más de lo que estamos unidos y realizar, ¿no? Retomar estos cambios que se han hecho. Agradecido, Percy, por tu información que nos está dando, ¿no? A nombre de la hermandad, siempre pidiendo a nuestra madre, pues, que nos ilumine para que sigamos nosotros adelante, ¿sí? Y esta vez, pues, hemos dejado a nuestra señorita Mónica, ¿no? De repente como cierre de fondo de esta primera parte, ¿ah? Porque aquí no termina, de aquí vienen, como le decía, ¿no? De repente algunas cositas que alguien de repente conoce un poquito más o que de repente quiere saber, entonces en la medida que podamos poderle informar, ¿sí? Así es que entonces, Mónica Córdoba, la señorita Mónica Córdoba Centurión nos va a hablar sobre el porqué del juramento de las autoridades de Trujillo y sobre todo la elaboración de las actas del cabildo. Así es que, Mónica, adelante, escuchamos lo que nos puedas decir, ¿sí? Muy bien, Antonio, muchas gracias. Ante todo, quisiera hacer hincapié en que antes de llegar al año 1681, en que se realizan estos acuerdos de cabildo para traer a la Virgen cada 5 años a la ciudad de Trujillo, la Virgen ya era la devoción a esta imagen ya tenía cierta presencia en las crónicas de la colonia. Es decir, no era una advocación más, ni era un culto más o un cumplimiento de un ritual más dentro de las muchas poblaciones que ya estaban formadas hacia el siglo XVII. Los cronistas más conocidos de la colonia que han detallado la vida de esta región de la costa norte del Perú, ya hablan. El padre de la Calancha, que siempre es una fuente muy fuerte de referencia, en su libro del año 1638, él mencionaba de las características de Huanchaco y decía que Huanchaco era un lugar muy preferido por muchos habitantes, muchos españoles, porque tenía un agua menos embravecida.
decía también él que no habitaban españoles en Huanchaco. Solo se trata, dice, de los habitantes que llevan su pesca, algunos indios, y ahí hace puntualidad, está en una capilla la Virgen que intitulan Nuestra Señora de Huanchaco, de quien se refieren milagros hechos en navíos que peligran y en navegantes en mortales riesgos la llaman. Bueno, después él comenta de que el culto es un poco débil todavía porque muy fácilmente, si él menciona, muy fácilmente los devotos olvidaban los milagros, pero hace hincapié en que era una imagen muy milagrosa. Después, otra crónica que me parece bastante importante que la comunidad huanchaquera debe tener en cuenta es la crónica franciscana de las provincias del Perú. Específicamente es una crónica impresa en el año 1651, ojo, estamos todavía antes de los acuerdos de Cabildo, donde se narran la calidad muy especial de místico que tenía Fray Alonso de Escarcena. Como ustedes saben, él era franciscano, él vino, es quien evangelizó a los primeros habitantes de Huanchaco, él vino de la zona de Lambayeque, y mencionan en esta crónica que era un hombre con especiales poderes o especiales, más que poderes, especiales talentos místicos. Él entraba con frecuencia en trance y obviamente hablaba con Dios, hablaba con la Virgen, tenía ya experiencias bastante trascendentales a nivel espiritual. Él era una persona de mucha fortaleza, de mucha fuerza emocional, emotiva. Posiblemente por eso es que la orden, luego de un tiempo que estuvo acá en Huanchaco, lo trasladó a Lima y a que sea formador de nuevos sacerdotes en Lima. En Lima, precisamente, muchos jóvenes sacerdotes que estaban en formación daban testimonio de que a veces estaban en plena clase o en plenas reuniones de formación sacerdotal y el padre en oración entraba en éxtasis y bueno, pues entraba en trance y los demás muchachos, jóvenes sacerdotes, también se asustaban. Entonces, a lo que voy es que Huanchaco tiene el privilegio de haber tenido no a un evangelizador cualquiera, sino a un evangelizador que vivía muy profundamente su fe y posiblemente yo quiero incluso pensar que en Huanchaco tuvieron que notar también ese tipo de manifestaciones en él, ¿no? Ese tipo de cuadros, de trances en que él entraba como una vivencia ya muy profunda y muy íntima, muy personal. Y si nos vamos, bueno, ya al año 1763, en la crónica del señor Miguel Feijó de Sosa, que es una referencia muy importante en cuanto al conocimiento de la vida de Trujillo, sobre todo en los años de la colonia, en una parte, en una página, él menciona, es referente, dice, el puerto y pueblo de Huanchaco, distante de la ciudad de Trujillo, 2 leguas al noroeste, tiene 147 indios. Él lleva la contabilidad de los habitantes. Y 115 indias. Son sus hijos pequeños, 66, y sus hijas, 60. Su principal ocupación es en la pesca, con que abastecen la ciudad y mucha parte resecan para llevar de venta a otros lugares. Sirven dichos indios de auxilio a las embarcaciones y de dirigir las lanchas de los navíos, que sin su práctico conocimiento seguramente peligrarían por la alteración de las olas. La iglesia, que dice, en este pueblo vive juntamente 12 mestizos con sus mujeres. La iglesia es grande y colocada en lo alto de un cerrillo que sirve a los pilotos de dirección y baliza para dar fondo. Se venera en ella a una imagen de Nuestra Señora del Socorro, muy milagrosa, y por esta causa viene a ser la devoción de la ciudad. Entonces, les repito, esta crónica es de 1763, y ya don Miguel Feijó de Sosa dice, viene a ser, por ser tan milagrosa, viene a ser la devoción de la ciudad y principalmente de los navegantes. A estos 2 pueblos daba pasto espiritual como propio pastor un religioso de San Francisco. También esta crónica está dejando entrever la fuerte formación que tuvo esta región por parte de los franciscanos, ¿no? Dado esto, se viene ya, como dice Feijó de Sosa, había una fuerte devoción
a la Virgen acá en la ciudad de Trujillo. Y las actas de cabildo, tanto de la ciudad, del ayuntamiento, como las actas o los archivos del cabildo religioso, manifiestan que la Virgen fue traída en el año de 1674, siendo obispo de acá de Trujillo, el señor don Fray Juan de la Calle Heredia, de buena memoria, y porque había una necesidad urgente de un trabajo, una necesidad espiritual y un trabajo muy importante que hacer acá en la ciudad. Fue traída, sí, en la fecha del 8 de diciembre. Se hace la referencia que fue traída en la fiesta del octaguario de la Purísima Concepción. Nosotros sabemos que el dogma de la Inmaculada Concepción se da recién con Pío IX, en el siglo XIX. Pero desde antes que se oficialice como dogma de la Iglesia Católica, en general la Iglesia ya le rendía tributo a esa figura de que la Virgen, obviamente, por haber albergado al Hijo de Dios, tenía ella que haber sido también concebida de una manera excepcional, ¿no? Sin pecado. Entonces, de manera extraoficial, la Iglesia sí celebraba la fiesta de la Purísima Concepción, como dice acá. Lo celebraban acá en Trujillo con un novenario de misas y oraciones muy solemnes y en el nacimiento de gracias y memoria del alivio y beneficio por su intercesión que se recibió de nuestro Señor. Es en base a, dice acá en el acta del Cabildo, que fue traída en el año de 1674 y debido a los beneficios que se obtenieron por su intercesión, se propuso traerla en los años venideros en la misma forma para que todos los fieles y vecinos de esta ciudad ocurran a pedir su favor, obligándola con demostraciones cristianas, en cuya ejecución en este presente año, 1681, se ha vuelto a traer a dicha santa iglesia, y es porque su especial asistencia es de grandísimo consuelo a toda ella, por la antigua veneración y amor que siempre en particular y en general se ha tenido esta santa imagen. Sería muy conveniente que este venerable cabildo haga voto y promesa a Dios, nuestro Señor, de traerla cada 5 años en los tiempos venideros para celebrarlo con mayor culto. Aparentemente, como dice en líneas arriba, se le trae en 1674 para el 8 de diciembre y generó tal expresión de devoción en la ciudad que se hizo la intención de seguir trayéndola en los años siguientes. Y como iba creciendo la devoción, es que ya en 1681 se acuerda traerla cada 5 años, porque obviamente traerla anualmente irrogaba un poco de improvisación para darle pues un recibimiento, ¿no? En cambio, cada 5 años se propone para darle un recibimiento bastante planificado, bastante coordinado, como lo merece ella. Esta acta, que va firmada por don Antonio de Saavedra y Leiva, como el dián que era, fue firmada el 13 de diciembre de 1681 en paralelo a el acuerdo también del Cabildo de la ciudad de Trujillo, que en su acta indica que a pedido del dián don Antonio de Saavedra y Leiva, por el fervorosísimo celo y devoción cristiana que le asiste y tiene a la Santísima Imagen de Nuestra Señora del Socorro de Huanchaco, ojo, que ese es el nombre con el que la Virgen era conocida, estamos hablando siglo XVII, ¿no? Y consta en actas, Nuestra Señora del Socorro del pueblo de Huanchaco. Ambos cabildos la denominan así. Le había noticiado como por el año pasado de 74, hallándose en esta ciudad en gran conflicto y trabajo, le sirvió de tan supremo socorro y la trajeron a esta Santa Iglesia Catedral, a donde se le celebró fiesta con especial solemnidad de misas y oraciones, y habiéndose experimentado los buenos efectos de su magna misericordia y benignidad, se propuso traer a esta gran señora en los años venideros, en memoria del alivio y consuelo que su poderosa mano e intercesión consiguió, y para que todos los vecinos tengan el gozo y alegría que se ha experimentado con su real y devotísima presencia. Se dispuso traer a su divina majestad a esta dicha ciudad e iglesia mayor, a donde al presente está con la grande veneración debida a su deidad, y que toda esta ciudad se haya henchida de regocijo en lo temporal y espiritual, como se reconoce en la asistencia de día y de noche,
por todo lo que pedía que este cabildo hiciese voto y promesa de concurrir en forma de ciudad de 5 en 5 años, en que se ha de traer dicha señora en la forma antedicha, y que dicho venerable dián fuese por ella, lo que fue acordado por el cabildo. Entonces, bueno, el antecedente más claro, obviamente, fue el recibimiento tan grande de fervor, la expresión de fervor tan grande que su primera visita produjo en 1674, generó la intención de traerla en los años venideros, y como los milagros fueron sucediéndose, se incrementó el fervor por ella, el amor por ella entre los ciudadanos trujillanos, y eso generó que finalmente los dos cabildos decidieran establecer la bajada cada 5 años, debido al crecimiento de la devoción, que si contrastamos estos dos actas de 1681 contra la crónica de Feijó de Sosa, que es un siglo después, 1763, él está indicando que es una señora que tiene mucha devoción en la ciudad de Trujillo. Entonces, por eso dije en un comienzo, al abrir esta reunión, que la Virgen definitivamente digamos, está albergada por la población, la comunidad de Huanchaco, pero íntimamente vinculada al desarrollo histórico de la ciudad de Trujillo. De ahí que, como dijo también Antonio al abrir la reunión, esta celebración de los 50 años para Trujillo no pasó de manera desapercibida, evidentemente. Fue un evento muy masivo, muy bien registrado en el diario local, donde menciona que se le coronó con toda la presencia de muchas personalidades, de las autoridades principales de la ciudad, y en una pompa, digamos, eclesiástica también muy importante, ¿no? El nuncio estaba ya publicado en el diario La Industria el día miércoles 8 de diciembre, que la iba a coronar en nombre o en representación del Papa, pero en el día jueves 9 de diciembre ya el diario menciona, ¿no? Les voy a leer la nota que hace. Una impresionante muchedumbre que ocupó media plaza de armas puso el marco espectacular a esta ceremonia desarrollada con profunda unción y recogimiento espiritual. El acto de coronación comenzó a las 5:30 p.m., cuando las autoridades locales, encabezadas por el prefecto de la Libertad, doctor Alberto Goicoechea, se desplazaron desde el local de la prefectura hasta la tribuna oficial ubicada en el atrio de la catedral. La comitiva oficial fue precedida por el nuncio apostólico, el arzobispo de la arquidiócesis, Monseñor Carlos María Jürgens, el obispo auxiliar, Monseñor Luis Baldo Rivas, y un grupo de 8 sacerdotes. Monseñor Luis Poggi, el nuncio, saludó a la bandera e inició el solemne oficio de la misa de coronación, asesorado por el arzobispo y el obispo de Trujillo y los 8 sacerdotes concelebrantes. Subrayó en un momento de la ceremonia que la coronación de la Virgen del Perpetuo Socorro, bueno, aquí el diario la llamó Perpetuo Socorro, constituía un especial acto de amor del Papa Paulo VI a una de las más antiguas y veneradas imágenes de América. Expresó también la profunda emoción que lo embargaba al coronar, en nombre de su santidad, a esta imagen desembarcada en Huanchaco por los españoles hacía 434 años, en el año 71. Recordó al dián Antonio de Saavedra y Leiva, calificándolo como el promotor de la devoción a esta Virgen a lo largo de más de 4 siglos. En un momento de la ceremonia, un grupo de pescadores huanchaqueros depositaron 2 barrilitos de vino, cirios y caballitos de totora a los pies de la Virgen, y el teniente alcalde de la ciudad, comandante Cristian Acosta, hizo lo propio con el cáliz sagrado. En el atrio de la catedral metropolitana se emplazaron delegaciones de religiosas, las escoltas de los colegios, autoridades y miembros de la Hermandad de la Virgen del Socorro. Se pudo notar la presencia del prefecto de la Libertad, doctor Alberto Goicoechea Iturri, el jefe del batallón Pucará número 37, comandante Jorge Churliza, del presidente de la Corte de Justicia de Trujillo, doctor Herbert Freire, del rector de la universidad, doctor Aníbal Espino, entre otras autoridades. Además de la importancia de esta ceremonia que congregó al rector, al presidente de la Corte, al presidente del batallón Pucará, obviamente la Virgen también contaba con padrinos de corona y padrinos presentes en representación. Habían sido elegidos como padrinos los
la pareja del embajador de España y su señora esposa, que no pudo estar presente. Entonces, en su representación asistió la señora Marcela Temple de Ganosa, en representación de los señores padrinos. Y así, es decir, fue un evento de mucha fe, un evento de mucha religiosidad y un evento que congregó a importantes personalidades de la ciudad. No solamente autoridades, sino importantes personalidades que tenían una intensa actividad social, una intensa actividad también benefactora, personalidades dedicadas a obras de beneficencia, todos congregados simplemente por la importancia del acto que era la coronación pontificia de esta imagen que está desde la colonia y prácticamente desde su presencia en Huanchaco vinculada al desarrollo histórico de Trujillo. Entonces, el juramento o el voto de traerla cada 5 años se hace por eso, por lo que dice Feijó de Sosa y lo que dice en las actas, por el creciente fervor que había despertado esta imagen entre la ciudadanía trujillana. Eso es, Antonio, lo que te podría aportar referente a ti y a todos los que nos están acompañando, referente a cómo surge este voto y este deseo de traerla a la Virgen cada 5 años. Gracias, Mónica. Gracias, en verdad, ¿no? Todos estos conocimientos, yo creo de que están siendo asimilados y grabados en el disco duro del cerebro de los que estamos escuchando, ¿no? Para poder en algún momento, pues, ¿qué te digo? Conversar, en algún momento poder discernir sobre cómo fue, ¿no? Todo el proceso desde que nuestra Madre Santísima llega a tierra del Huancarute hasta la fecha, cómo fue coronada, ya nos han hablado, ¿no? Del significado que tuvo nuestra madre cuando llegó, lo que nosotros, los huanchaqueros, claro, por supuesto, de aquel entonces, recibieron, ¿no? La fe, el amor a la Madre de Dios, ¿no? Los cambios que se han suscitado, ¿no? En las diferentes, en las dos fiestas que se le hacen, no tanto la fiesta anual como la fiesta quinquenal, y lo que tú nos acabas de explicar, ¿no? Cómo fue que el cabildo, los dos cabildos, el cabildo eclesiástico y el cabildo metropolitano, hicieron y juraron, porque fue un juramento, no fue una situación, allá que venga, no, sino fue un juramento que hicieron de llevarlo, sobre todo esa, ¿no? Esa expresión, de llevar a nuestra Madre Santísima hacia Trujillo, ¿no? Y todos sabemos, ¿no? Por el por qué fue llevada a Trujillo, y si no, vamos a cerrar esta primera parte, si se quiere decir así, y vamos de repente, algunos de los hermanos que están presentes, quisiera hacer de repente un poquito más, o algo no le ha podido quedar bien claro, ¿no? Para que los tres ponentes que tenemos acá, el doctor Cecilio, nuestro hermano Percy y nuestra magíster Mónica, nos apoyen, nos ayuden, ¿no? Con algunos conocimientos que tengan. Entonces, dejamos abiertas las preguntas. Entonces, me parece, ¿no? Que todo ha quedado claro, ¿no? Entonces, así es que damos por terminado. A ver qué dicen, hermanos. Algo que ustedes quieran saber? ¿O es suficiente lo que los hermanos, A ver, ahora entonces conversamos entre nosotros, hermanos, entre Cecilio, Percy y Mónica. A ver, de repente algo podemos aportar de más de lo que hemos conversado. De repente se nos escapó alguna cosita, o conversando uno, conversando otro, de repente ahí para dar un alcance más. A ver, ¿qué dice mi querido Cecilio? Bueno,
He escuchado las exposiciones de nuestro hermano Percy, de la señorita Mónica. Importante información, ¿no? Que es parte también de la historia de Huanchaco, ¿no? Y que debemos, en todo caso, conocer, porque, como lo decía al inicio, cada, digamos, la bajada, perdón, primero la llegada de la Virgen del Socorro, la bajada, los milagros, y ahora que estamos celebrando los 50 años de coronación, son actos de fe. Cada uno de ellos, lógicamente, tiene sus propias, digamos, sus propias particularidades, ¿no? Y justamente la bajada, la llegada a Trujillo es por un acto de fe, milagros. Y creo que la historia y los que han escrito la historia no se han equivocado ¿no? Al plasmar cada una digamos, cada uno de los hechos. Y se reconoce, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Se reconoce, digamos, lo que es, ¿no? En este caso, lo establecieron a través del cabildo eclesiástico y metropolitano, lo establecieron la llegada de la Virgen a Trujillo por los diferentes milagros que se habían suscitado, se habían presentado, se habían realizado, si se quiere, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, de manera concreta, sustenta cada una de estos hechos o acciones de fe. Ese por un lado, ¿no? Y me parece que eso debemos conocerlo, debemos difundirlo, es parte de la historia, es parte de la veneración, es parte de esta, digamos, toda esta tradición católica que profesamos. Adicionalmente a ello, Percy también comentaba, ¿no? El hecho de los cambios. Y es cierto, ¿no? Esto que de pronto tal vez por el día a día que nosotros vivimos, no lo recordamos, ¿no? Pero que muchos hemos sido testigos de esos cambios y cómo es que se han ido generando en el tiempo, ¿no? Desde desde un viaje directo, por decirlo así, de alguna manera, hasta los tramos, las paradas, las pascanas, los tramos, los descansos que se han ido dando en estos últimos años, ¿no? Bueno, y eso es propio también digamos, del, de la evolución, del cambio social, ¿no? Del crecimiento, del desarrollo. Por un lado, y junto a ello, ese desarrollo, ese cambio, esas transformaciones sociales, miren, en lugar de que se haya reducido la fe, al contrario, ha crecido, ¿no? Ha crecido. O sea, si bien es cierto, en un inicio fue un viaje de manera directa, sin ninguna parada, sin ningún descanso, sin ninguna pascana, sin ningún tramo, en el transcurso del tiempo, la fe ha ido creciendo. Miren, a pesar del cambio social, el cambio cultural, ideológico, etcétera, pero la fe se ha mantenido y ha ido creciendo, ¿no? Esos son hechos de fe. De un viaje directo, de ahí 2 paradas, 3 paradas, 5 paradas, 10 paradas. Ahora todos quieren tener a la Virgen en el camino, en Trujillo, ¿no? Y son hechos, actos de fe. Entonces,
Por eso digo, pues, ¿no? La historia y quienes han hecho la historia y quienes seguimos haciendo la historia, desde la fe siempre lo vamos a encontrar que va a ir avanzando, no va a ir retrocediendo. Claro, Percy comentaba un poco medio, digamos, manifestando medio consternado el hecho de que se han perdido, sí, pues es cierto, ¿no? Pero es producto de los cambios que se van dando en el devenir de los cambios sociales, culturales, pero así como se van de pronto perdiendo algunas cosas, se van ganando otras, ¿no? Sí, es cierto, se ha recuperado, por ejemplo, la fe de del 8 de diciembre, pero también la fe se ha ido expandiendo, ¿no? O sea, no se ha quedado, al contrario, ha avanzado. Yo lo veo así, ¿no? O sea, ha avanzado. El hecho de que ya las pascanas o los descansos o las llegadas hacia, hacia los lugares que se han ido creando, se han ido conformando, ¿no? Colegios, hospitales, instituciones, etcétera. Eso demuestra, ¿no? Particularmente, yo pienso así, que la fe ha ido creciendo también, ¿no? Bueno, eso por el momento, Antonio, gracias. Gracias, Cecilio, gracias, en verdad, ¿no? Y seguimos, pues, con este conversatorio, ¿no? Y cada vez, como dice, hay algo a veces que nos escapa, ¿no? O usted qué dice, mi querido Percy Valladares. Buenas noches, Antonio. Soy A Gogo. ver, mi Gogo querida, Vargas. Goguito, mi querida Georgina, Gogo. Buenas noches y te agradezco la invitación. Muchísimas gracias. Buenas noches, señorita Mónica. Buenas noches, Cecilio, Percy. Qué gusto encontrarme con ustedes. Y bueno, para agregar mi sentimiento. La bajada también es muestra de fe y veneración a la Virgen, Madre de Dios. También une familias. Cada 5 años llegan de todas partes del Perú y del mundo guanchaqueros y fieles también a expresar la veneración a la Virgen. Por ejemplo, el 2015, hijos, nietos, bisnietos de la parte de las calles nos unimos para hacerle nosotros la recepción antes de Santa Ana. Fue la recepción prácticamente que se le dio después de Mansiche, del pueblo Mansiche, hacia nuestra calle. Nos unimos los vecinos de la calle, de la avenida Mansiche, Jorge Chávez, Salaberry. Y fue hermoso cómo la recibimos, porque tuvimos prácticamente como un pequeño comité, y que fuimos de casa tocando puertita por puertita de todas estas calles ya mencionadas ahorita por mí, para recibirlo y para rendir homenaje a la Virgen y también para invitar alguna cosita a la hermandad, a los diablos y a toda la población que venía detrás de la Virgen. Fue algo impresionante para mí. Yo te digo esto muy emocionada porque ya el 2020 ya no lo pudimos hacer. Nos preparamos tanto, Me acuerdo que el 2015 le pusimos un castillo a la Virgen entre Carrión y Mansiche. No sé si te acuerdas, Antonio, ¿no? Bueno, que mi familia lo mandó a hacer. Y ese día llovió.
y nunca se terminaba de acabar los fuegos artificiales, ese castillo. Parecía que la lluvia prendía más el fuego de ese castillo tan hermoso. Y le hicimos una recepción, un grupo, como te digo, de vecinos, que inclusive Producto Raceto nos dieron jamón, mortadela para los sándwiches, otros pusieron el pan, otro gaseosa, pero todos, aunque sea con una botellita de gaseosa, fue para la sed de los diablos y y ese recibimiento con una columna de angelitos que recibió la Virgencita. Se hizo un banner también hermoso, lindo, que se colgó desde la ventana del tercer piso de la casa Solar Albitres, donde nosotros pusimos un altar y la recibimos. Y también cuando se fue, lo mismo. Cuando se fue, a todos les regalamos un pañuelo. Me acuerdo que cortamos y hicimos, fue un trabajo de hormiguitas de ese pequeño comité, y le pedimos a la Virgen y le decíamos 5 años más, 5 años más, pero desgraciadamente vino la pandemia y el 2020 no la pudimos recibir y no la pudimos despedir. Pero sí nos unimos cuando llegó, invitada por el Señor de los Milagros, a la calle, a Raimondi, a la plazuela Raimondi. Ahí la recibimos, el pequeño grupo, ya un pequeño más reducido, y la vimos a la Virgen. Y tuvimos ese privilegio también de que la Virgen vuele alrededor de Trujillo en helicóptero este año 2020. Todos nos pusimos los polos del Perú, la blanquirroja, y salimos en el cielo volaba la Virgen y cantábamos su himno, y con los pañuelos al viento, al aire, bendiciendo a la Virgen. Muy emocionados todos, y tantas cosas que hemos pasado, y como contábamos, nosotros mismos hablamos, esta vez que ha venido la Virgencita, nos acordábamos de las anécdotas de la última bajada del 2015, ¿no? Del 2015, todos los que se nos han ido también. Se nos fueron muchos hermanos que colaboraron, muchos hermanos que ya no estuvieron para esta bajada virtual, se podría decir. Bueno, eso es todo lo que puedo yo sumir y contar, ¿no? Que llegaban todas las familias y nos uníamos, la familia de nuestros barrios, y también guanchaqueros, amigos de Huanchac, del Callao, guanchaqueros del Callao, como dijo Percy, tan fuerte ese comité del Callao, tan fuerte, venían, ¿no? Venían todos, los esperábamos nuestros familiares que venían. Y bueno, las bajadas también representan eso. 2 cosas para mí importantes: la fe, la veneración a la Virgen, demostrar que la fe, la devoción a la Virgen es tan fuerte, que une a los pueblos, une en todas las pajacanas que nos parábamos, a comer nuestros anticuchos, a conversar, y sobre todo a compartir los milagros que hacía, y los milagros también, y las anécdotas del niño que hacía, del niño juguetón, de la pelotita, del niño que desapareció, y todas esas cositas tan bonitas que de ese niño, tantas cosas nos contaba también Sola, que nos contaba. Bueno, eso nada más tengo que decir. Buenas noches, y ha sido un gusto, y esta exposición tan célebre y tan
tan bonita de los tres expositores. Los felicito y te felicito a ti también, Antonio, por invitarme. Y te agradezco. Gracias, Gogo. En verdad, una huanchaquera que extrañamos, ¿no? Te extrañamos, por si acaso, aquí en Huanchaco, ¿no? Pues bien alegre, movida, ¿no? En lo que se podía hacer. Y como decíamos, pues, ¿no? Tantas cosas ha hecho nuestra Madre Santísima, los milagros, ¿no? Los más conocidos, ¿no? Lo que ya sabemos, hizo hablar a la muda, ¿no? Y antes de eso, ¿no? El calmar las aguas del mar que estaban embravecidas para que ella pueda descender a tierra. Esos son los más conocidos, pero desde que llegó hasta la fecha, pues hay infinidad de milagros que muchos no los han contado, ¿no? Y que yo tuve la suerte de conversar con alguno de ellos y tengo un librito sobre los milagros que en algún momento conversaremos. Pero yo quisiera darle el pase a mi amigo Percy, a ver, que lo veo ansioso por querer agregar algo a esta conversación. Percy, adelante, hermano. Gracias, Antonio. Tu micrófono. Sí, ya está activo. Ya. Estaba escuchando atentamente a Gogo. Gracias, Gogo, por la manera como te has manifestado. Creo que has animado un poco esta reunión, ¿no? En sí, Cecilio también tiene mucha razón, ¿no? Yo estoy viéndolo, el tema de disminución de la devoción, no a nivel de toda la libertad de todo Trujillo, sino a nivel de lo que era el poblador local. Ahí ha habido disminución, a eso yo me refería, ¿no? Y es cierto, ¿no? Hay más gente, ¿por qué? Porque la urbe ha crecido. Ya Trujillo está unido con Huanchaco, entonces lógicamente todos van a querer a la imagen y hay un poco de mayores devotos, pero no pertenecen a la parte local, que era lo que me faltaba a mí culminar ahí, no fue un error. Pero bueno, está ahí. En el tema del nombre, hay bastante para escarbar. Sin embargo, lo que también Mónica ha dicho, ¿no? En el acta real del Cabildo se le nombra como Nuestra Señora del Socorro de Huanchaco, ¿no? Y en la del ayuntamiento la nombran Virgen María del Perpetuo Socorro, o al último que también le dicen Virgen del Perpetuo Socorro de Huanchaco, ¿no? Son los dos nombres que aparecen en estas actas, ¿no? Pero como te digo, hay mucho para escarbar, ¿no? El nombre primigenio o el que se le da antiguamente era Nuestra Señora de Guanajaca, porque por el nombre antiguo de Huanchaco, ¿no? Que era Guanajaca, ¿no? Y después comienza a variarse, ¿no? Hasta tal punto que ahora el nombre de la Virgen se ha hecho mucho más extenso, ¿no? Pero bueno, es producto también de la misma fe, ¿no? La fe va creciendo, van agregándole, ¿no? Y la vocación también va creciendo. Pero acá también hay bastante para disertar, para escribir, ¿no? Para poder aclarar un poco sobre el nombre, ¿no? Pero yo me quedaría con cualquiera de los dos nombres que colocan cualquiera de los dos cabildos, ¿no? El ayuntamiento o el eclesiástico, ¿no? Nuestra Señora del Socorro. Era lo que quería contar, nada más. Gracias. Gracias, Percy. Antes del 2 de febrero, ¿no? De repente los tres que estamos conversando, Sí. ¿no? Y de repente agregar otras cositas más, ¿no? Pero yo creo de que todavía no estamos terminando esta conversatoria, así que le voy a dar pase a Mónica. Gracias. Mónica, de repente, sí. Gracias, Antonio. Sí, yo quería hacer una acotación de que las transcripciones de ambos cabildos, en ambos cabildos coinciden en el nombre.
la transcripción que hizo don Alberto Larco Herrera en el año 1918, él transcribió las actas del Cabildo Metropolitano y las mandó a imprimir. Son libros que se encuentran, la mayor parte de ellos, las pocas unidades, en universidades norteamericanas. Ahí aparece que el acta del 13 de diciembre de 1681 menciona el fervorosísimo celo y devoción cristiana que le asiste y tiene a la Santísima Imagen de Nuestra Señora del Socorro de Huanchaco, que es exactamente el mismo nombre que le da el cabildo religioso, ¿no? Con el de Saavedra. Porque si nosotros analizamos más profundamente, la advocación de Señora del Perpetuo Socorro es totalmente diferente, tiene otra presentación, la imagen tiene otra simbología. En cambio, esta imagen es imagen candelaria. Pero sí deseo acotar que ambos cabildos la mencionan en registro de actas con el mismo nombre, Santísima Imagen o Nuestra Señora del Socorro de Huanchaco. Yo sí te quería también mencionar que sí han habido cambios, evidentemente, así como ha habido, diré, reducciones de repente en los ritos, en las celebraciones en Huanchaco. Acá en Trujillo, en el siglo XX, en las primeras décadas, el quinquenio, la bajada quinquenal, era tan importante, tan trascendental, que hasta las autoridades de esos años, estamos hablando 1901, 1910, las autoridades mandaban cerrar los negocios, o sea, que atendiesen la actividad comercial hasta las 3 de la tarde para que tuvieran la posibilidad los trujillanos, tanto propietarios como sus empleados, de trasladarse a Mansiche, ¿no? A recibirla. Y es más, pedía que se habilitaran también los medios de transporte de una manera gratuita, se estacionaran para facilitar el traslado de la gente de acá del centro histórico, hasta la iglesia de Mansiche, ¿no? Entonces, podemos deducir desde nomás con esa orden que daba el municipio de cerrar negocios para que tengan toda la libertad de ir. Eso ya nos refleja el peso que tenía la bajada quinquenal a principios del siglo XX, ¿no? Era un evento realmente religioso muy importante. Pero sí, en ese sentido coincido un poco con el señor Percy. Acá en Trujillo, por lo menos en el centro, las personas que habitan en el centro muy poco conocen actualmente a la Virgen, muy poco conocen a la historia. Y lo digo hasta por experiencia personal en las últimas 4 o 5 bajadas que siempre íbamos con mi señora madre. Ella se encargaba en la iglesia de estar explicando, porque las pocas personas que habían, entraban porque veían que había un flujo de ingreso, de salidas, habían miembros de la hermandad con su atuendo, sus capitas color guinda. Entonces, muchos ingresaban por curiosidad, a preguntar qué había en determinada iglesia, en Santa Ana, o qué estaba sucediendo en Santa Clara. Y no sabían que se trataba de una imagen que bajaba cada 5 años, ya desde hace más de 300 años acá en la ciudad. Desconocían esa tradición. Es más, la gente joven menos la conoce, ¿no? Si los que son de mediana edad, que viven acá en el centro histórico, no la conocen, la gente joven menos. Y se manifiesta más claramente esa crisis, le quiero llamar yo, del conocimiento de una tradición tan importante, por el hecho de que en las últimas 2 bajadas, por lo menos, creo que las de 2015 y 2010, se retrasó el traslado interno de una iglesia a otra en 2 oportunidades, porque no había personas que cargaran el anda. Entonces, ese es el mejor retrato de que sí hay una crisis y una falta, un descuido de repente, tanto de la hermandad como de acá de las autoridades de Huanchaco, de Trujillo, de reunirse para hacer una adecuada campaña publicitaria, ¿no? Si no de los 4 años, por lo menos en el año que toca la bajada, sí, hacer una difusión de manera intensa, pedir colaboración de prensa, publicaciones periódicas durante ese año, y si no se puede durante el año, pues por lo menos en los 2 o 3 meses previos a la llegada de la Virgen, ¿no? A fin de que no se dé de ir formando, obviamente, formando devoción, ir formando conciencia de que estamos recibiendo a una imagen histórica, una imagen que lleva mucha tradición, tanto cultural como religiosa, es decir, una imagen que cumple muchos requisitos
para ser valorada de una manera muy, muy especial, porque reúne requisito histórico, reúne requisito de fe, reúne otras tradiciones y otras manifestaciones culturales como son las danzas de los diablos, los trajes de los diablos, la danza de las payas. Entonces, estamos hablando de una manifestación cultural y religiosa viva y que es completa. Reúne datos oficiales, históricos, reúne trascendencia de fe, reúne todo lo que cualquier manifestación cultural quisiera contar, ¿no? Entonces sí creo que se necesita una campaña muy especial para dar a conocer, porque el Trujillo de acá del centro ya no la conoce muy bien, son muy pocas las personas. Mónica, gracias. A ver, yo creo que sí, ahora sí estamos llegando ya al final de este conversatorio, ¿no? A ver, pido a los hermanos, a Cecilio y a Percy, si de repente algo tienen que agregar, sino para dar por finalizada este conversatorio, ¿no? Y quedar pues felices y contentos con los aportes que ustedes nos han dado. Con esos, ¿qué le digo? Con esos conocimientos, con esas investigaciones que han hecho, de cada día ir conociendo un poquito más sobre la historia, un poquito más sobre el trayecto desde el año 1537 hasta la fecha, ¿no? Así es que dejo, a ver, o de repente si ya no hay para despedirnos, dejo entonces a Cecilio en la palabra. Sí, Si no hay que aportar más, no, despedirnos. gracias, gracias Antonio. Quiero, bueno, vamos a empezar por el final para llegar al comienzo. Eh, Hay algo importante que ha dicho, lo ha manifestado la señorita Mónica, y eso creo que nos toca a todos los huanchaqueros, y tenemos que asumirlo. Tenemos que asumirlo porque es parte de la responsabilidad que nos toca, o nos tocará, no sé, en algún momento, o ya nos tocó de repente. El valor cultural y religioso, que es algo importantísimo, ¿no? De pronto, todavía seguimos viviendo del recuerdo, ¿no? De los grandes momentos, de las grandes épocas, de lo que fue, del pasado. Pero sí, pues ese pasado se ha ido construyendo, se ha ido consolidando con el esfuerzo, con la entrega, si se quiere, también de quienes han hecho la historia. Y a veces eso lo decía desde un principio, ¿no? A veces un poco como que lo descuidamos por ahí, ¿no? Y pensamos que las cosas se dan porque se dan y porque la Virgen es milagrosa y bueno, pero no creo que sea tanto así también, ¿no? Sí, hay parte de responsabilidad nuestra y creo que la mejor manera o la mejor forma es a través de de estos conversatorios, de pronto de algunos foros, coloquios, y por qué no de repente consolidar todo este trabajo en un congreso cultural, religioso, ¿no? Para llegar a acuerdos importantes y en donde ya no solamente seamos los huanchaqueros únicamente, sino también el compromiso de autoridades locales, regionales y, ¿por qué no, nacionales, ¿no? Entonces, por ahí tenemos digamos, un reto, ¿no? De pronto, queda ahí como una idea de que en algún momento se pueda consolidar y creo que todos estaríamos de acuerdo para la realización de esa actividad, de ese evento, ¿no? Que muy bien podríamos resarcir eh, todos esos hechos que se han quedado de repente por ahí todavía para rescatar, ¿no?
Entonces, sí, hay por ahí algo que todavía está pendiente de, de ponerlo, ¿no?, en el tapete para hacer un trabajo que nos lleve en realidad a poner en valor esta tradición cultural y religiosa, ¿no? Que pocos pueblos con una tradición tan antigua lo tienen, ¿no? Como Huanchaco, uno de los primeros, ¿no? Y sobre todo rescatando la fe, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, algo importante que decía nuestra amiga Gogo Márquez. Miren, en los actos de fe, ¿no? Yo siempre he manifestado estos actos de fe que son los que en realidad nos unen, ¿no? Y son manifestaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, decía, une familias, es cierto, une familias. Ese es, ¿no? Las familias nos unimos o nos reencontramos o nos volvemos a, a, digamos, a formar, a reformar, si se quiere, también en algunos casos, porque yo he sido testigo de algunas, ¿no?, familias que se han vuelto a unir, ¿no? Ha habido un cambio, ¿no? Une personas, une hermanos, espiritualmente une, ¿no? Y miren, una de las manifestaciones de la unión de hermanos espiritualmente es cuando la Virgen nos convoca a que la cuidemos, cuando sale en sus viajes a Trujillo, ¿no? En su viaje a Trujillo. Nos une para que la cuidemos, ¿no? Y esa es una manifestación histórica, ¿no? Que desde, entiendo, no tengo mayor referencia, pero entiendo que desde que salió la Virgen a Trujillo, se formaron estos grupos de hermanos espirituales para cuidar a la Virgen en cada una de sus estancias o paradas o pascanas o descansos donde se iba quedando, ¿no? Tanto a la ida como al regreso. Entonces esas manifestaciones creo que enriquecen la tradición, ¿no? Importante el aporte que hace nuestra amiga Márquez. Particularmente he tenido la suerte de cuidar a la Virgen desde el año 1980. En el 75 todavía estaba de 7 años, y ya en el 80 tenía 12, y desde allí hasta el año 2015, en el 2020 no se pudo, pero he conformado estos grupos de hermanos espirituales para cuidar a la Virgen en cualquier lugar en donde nos designen, ¿no? O sea, eso también es parte, ¿no? O sea, uno no busca, uno no dice yo quiero cuidar allá, no. O sea, cuido donde me designen. O sea, uno es como en alguna vez lo escuché a un sacerdote, uno es soldado de la fe y por la fe tiene que caminar, pues sí, de simple, ¿no? Entonces, esos actos de fe también son importantes, ¿no? Finalmente, creo que todavía quedan algunos temas en el tapete, en el escritorio para seguir conversando, por ejemplo, el tema, y eso es, ¿no?, el tema del nombre de la Virgen, ¿no? Si bien es cierto, existen las actas del Cabildo Metropolitano y del Cabildo Eclesiástico, pero esto va un poco más allá, creo yo, ¿no? Es decir, desde la llegada, ¿no? Claro, ahora lo conocemos la Virgen Candelaria del Socorro, pero creo que nuestros antepasados mantuvieron una tradición, me parece, muy clara, ¿no? Y me atrevo a decirlo, ¿no? Muy clara en el sentido de que ellos sí lo tenían, digamos, claramente establecido, la fiesta anual
el nombre en la fiesta anual y también lo tenían claramente establecido el nombre en la fiesta quinquenal, ¿no? O sea, miren, son dos situaciones allí que nos tienen que llevar a una reflexión y a una, digamos, a seguir buscando de repente más información, aunque me parece que si seguimos la línea de nuestros ancestros, la fiesta anual y la fiesta quinquenal no es lo mismo. Se habla de la Virgen de Huanchaco, sí es cierto, ¿no? Porque en las oportunidades que he tenido de viajar a otros lugares de acá, del Perú, hablan de la Virgen del Huanchaco y dicen la Virgen de Huanchaco es milagrosa, ¿no? Y de los milagros de la Virgen, porque eso sí está bien difundido, los milagros, ¿no? Pero hay dos situaciones acá y creo que eso es materia de seguirlo conversando. De pronto escuchaba a Antonio que para la fiesta anual podríamos seguir conversando de repente antes, no lo sé. Una cosa es la fiesta anual y otra es la fiesta quinquenal. Y la fiesta anual, hasta los primeros años de mi vida, ¿no? Cuando yo tenía pues 5 años, 7 años, 8 años, escuchaba a mi madre y a mi abuelita, que en paz descanse, que ella nos hablaba de la fiesta de la Virgen Candelaria el 2 de febrero, ¿no? Pero también le escuchaba, ¿no? Y decía, va a salir la Candelaria, ¿no? Y la fiesta quinquenal era la Virgen del Socorro, ¿no? Entonces, un tema ahí que sería bueno seguir averiguando. Tengo un escrito allí que estoy culminando. Espero que para la fiesta de febrero podríamos ponerlo en debate, ¿no? Es un librito que lo estoy ya terminando, está en la parte final, y en donde estoy haciendo ahí, estoy colocando algunas ideas, no es un hecho terminado porque lógicamente es materia de seguir investigando, pero como le decía, la Virgen Candelaria del Socorro, fiesta anual, y la fiesta quinquenal, la Virgen del Socorro, ¿no? ¿Cómo se ha dado esto? Bueno, habría que seguir hurgando más sobre estas denominaciones, ¿no? Porque, y todo esto, mire, son actos de fe, no es lo mismo, no es lo mismo. Particularmente pienso que no es lo mismo. No es lo mismo hablar de la Candelaria, de la Virgen Candelaria, y otra, y hablar de la Virgen del Socorro, ¿no? Bueno, eso lo podemos seguir conversando. Son ideas que van saliendo por allí a la luz de estas conversaciones, y creo que en esta noche ha sido bastante enriquecedor escuchar a cada uno de ustedes y los pequeños aportes también que hemos podido dar. Gracias, Antonio. Gracias, señorita Mónica. Gracias, Percy. Gracias, estimada Georgina. Gracias. Gracias, Cecilio, en verdad. Sí, ya tuvo, bueno, justo estos conversatorios son para eso, ¿no? Para cada vez ir sacando nuevos temas y no, y en verdad lo que tú has dicho, ¿no? Sobre la Virgen del Socorro y la Virgen de la Candelaria, ¿no? La Virgen chiquita y la Virgen grande. Pero como se dice, dejémoslo ahí, ya es un tema, ya creo que lo vamos a tener para febrero, ¿no? Y ojalá termines ese escrito, Cecilio, ¿no? Para, que te digo, nos cogemos de ahí y empezamos a conversar todo lo que podamos, ¿no? A ver, usted qué dice, mi querido Percy. Gracias, Antonio. Solamente para acotar algo, ¿no? Bueno, Cecilio tiene toda la razón del mundo. Esto tiene para más. En realidad es bien largo el tema, ¿no? Y esto tendría que seguir haciéndose este tipo de conversatorios, o de lo contrario hacer grupos o un congreso donde se plasme esto ya en un documento, una especie de revista, ¿no? Lo que yo quería acotar es algo que se me fue, ¿no? Dentro de lo que me tocó a mí, que es una tradición perdida.
en torno a las bajadas quinquenales de la Virgen del Socorro. Y es la siguiente, ¿no? Las mujeres de Trujillo iban a cantarle a la Virgen por las mañanas una salve, ¿no? Durante el tiempo que permanecía la imagen en la ciudad, ¿no? Mostrando así de esta manera una vistosa estampa de piedad y fervor popular, algo que lamentablemente con el tiempo se perdió, pues ya no se hace, ¿no? Esta es una tradición perdida del lado de Trujillo, ¿no? Era lo que quería contarte, no quiero ahondar más, más bien solamente agradecerte por la invitación, ¿no? Agradecer a la hermandad, agradecer también a Lalo, también por haber invitado, agradecer a Cecilio, a Mónica, Boguito también por haber aportado algo esta noche, ¿no? Y agradecerle a todos los que nos han podido escuchar, ¿no? Eso era lo que quería manifestarles, Antonio, ¿no? Agradeciendo muy... Gracias. Gracias, Percy. Sí, en verdad, ¿no? Y estamos hablando pues de los 50 años, ¿no? Yo en aquel entonces yo tenía 14, 15 años, ¿no? Y nos falta también ese fervor de nuestro padre Rufino Benítez Vargas, ¿no? Porque él fue el que estaba presente, el que estaba a cargo de la parroquia de Huanchaco, pues, ¿no? Y con qué, yo recuerdo, ¿no? Que se volvía, pues, colorado, se volvía, ¿no? Cuando decía la mamita de Socorro, porque esa era su palabra, ¿no? Así que yo creo que también por ahí están saliendo los temitas, ¿no? Como se dice, vamos a tener bastante que conversar para febrero, ¿no? A ver, mi querida Mónica, ¿qué nos dices? Tu micrófono, ya. Antonio, es un placer organizar este tipo de conversatorios, es segunda oportunidad, te agradezco también a las personas de Huanchaco que tienen a bien participar, conversando, aportando sus informaciones, aportando sus conocimientos y juntos, pues como siempre se dice, ¿no? Dos cabezas, y en este caso 3, 4, 6, 8, piensan mejor que una sola. Es enriquecedor en realidad escucharlos, es enriquecedor para todos, estamos aprendiendo un poco más. Para mí es un honor que por segunda vez a través de este espacio hayamos tenido este tipo de conversación en un año, por segunda vez. Ojalá, sí, me encantaría seguir contando con el señor Percy y el señor Cecilio, como has dicho, seguir ahondando porque hay mucho que rescatar, hay mucho que dar a conocer para que la Virgen sea debidamente venerada y reconocida y pues sí, recibida con toda los honores y con todo el fervor que antes había, como dice el señor Percy, ¿no? Que las señoras iban a cantarle. Evidentemente ahí han habido pérdidas de eventos, tanto allá como acá, pero nunca es tarde o sea, para eso son estos conversatorios, para rescatar, tomar nota de lo que sí era bonito y que se podría estar recuperando, ¿no? Gracias a todos ustedes, gracias a ti, Antonio, y Dios mediante, y también con la bendición de la Virgen, nos seguiremos encontrando por este medio, a seguir hablando de ella. Bueno, Antonio, gracias a los tres. Sí, Antonio, sí, Cecilio. discúlpame, hermano, se me fue y con la disculpa de todos, miren, hay un dato importante acá que justamente esto está en yo pensaba en realidad este libro presentarlo en el 8 de diciembre porque hay algo interesante que se me fue, casi para el final, no sé, se me pasó. Y justamente a raíz de la coronación pontificia, el 8 de diciembre del año 71, cuando se hace la coronación a la Virgen, hay un dato que aparece en la web, ¿no? De la religiosidad de Lima, ¿no? Y en donde se hace una precisión. Nosotros lo conocemos como, o en todo caso, Pablo VI envía la corona y se le hace la coronación a la Virgen, y viene el nuncio apostólico, Monseñor Luis Poggi, ¿no? Ella viene, la corona viene, y también viene la denominación cómo debería coronarse a la Virgen, ¿no? O sea, viene la corona y viene la denominación. O sea, esos son también dos situaciones, dos hechos, ¿no? La corona papal, lógicamente, y el nombre es Madre
del amor hermoso y de la paz universal. Nosotros lo conocemos como Madre del Amor y la Paz Universal, pero la precisión acá es que ella es Madre del Amor Hermoso y de la Paz Universal. O sea, no es solamente del amor, sino del amor hermoso. O sea, miren, hasta dónde llega, o sea, es infinito, ¿no? O sea, hay una connotación tal, ¿no? De fervor, de catolicismo, de fe, de religiosidad, ¿no? O sea, por la naturaleza misma el amor es hermoso, pero decir amor hermoso, ¿no? Ya es una connotación que va hacia el infinito. Y el infinito, pues, es divino, pues, ¿no? O sea, una divinidad, más que eso, ya no puede existir en el mundo. Entonces, eso también creo que es algo que tenemos que valorar. Entonces, la Virgen del Socorro es proclamada Madre del Amor Hermoso y de la Paz Universal. Con eso termino, Antonio. Yo me emociono cada vez que hablo de la Virgen y de verdad no podía pasarlo por alto esto. Muchas gracias y disculpen. No, hermano, pucha, qué guanchaquero, ¿no? Y en especial, pues, ¿no? Tú, Percy, Mónica, qué sé yo, y otros más hermanos, ¿no? Tú sabes que hablar, pues, de nuestra Madre Santísima, como yo lo veo, te puesta también a gogo, ¿no? Hablar, pues, uy, ay, mira, ve, hemos pasado 2 horas y pareciera que recién hace un momento hemos empezado, ¿no? Sí. Y seguiremos, ¿no? Y si es que, digo, de repente una segunda, tercera vuelta, seguimos y cada vez más. No, así es que, como se dice, dejémoslo en capítulo, ¿no? Dejémoslo en capítulo y para febrero, Dios mediante nuestra Madre, pues nos dé esa facultad de estar con salud, yo creo que vamos a retomar, ¿no? Y todos, por si acaso, apunten dónde se han quedado, ¿ah? ¿Dónde se han quedado? Porque de ahí seguimos para adelante, ¿no? Así es que yo creo de que a nombre, pues, de la hermandad, ¿no? Agradecerles a ustedes, hermanos, en verdad, ¿no? Hablar de nuestra Madre Santísima tiene un inicio, pero no tiene un fin, un final. No podemos seguir conversando y cada vez van apareciendo nuevas ideas, cada vez va entre lo que conversamos, recuerda uno una cosa, recuerda otra cosa, que ya esto, que ya el milagro, que ya lo que sucedió con la familia que lo unió, que estaba separada, ¿no? Entonces, tantas cositas, ¿no? Las fechas también, los nombres, como ya lo ha dicho Cecilio, ¿no? Que a veces erradamente uno lo llama así, pero es otro, ¿no? ¿Por qué? Porque son las crónicas lo que nos hacen llegar a esa verdad, ¿no? Así es que yo creo, vuelvo a repetir, a nombre de la hermandad, mis queridos hermanos Cecilio, Percy, Mónica, pues les agradezco infinitamente y siempre pidiendo a nuestra Madre Santísima que derrame bendiciones o de repente muchas bendiciones sobre todos ustedes y sobre cada uno de los que hemos estado presentes y de los que no han estado presentes por diferentes motivos. Nos despedimos de nuestra Madre Santísima diciéndole nuevamente lo que el ángel le dijo a ella. Antes de eso, nos persignamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Con esta oración nos despedimos y será hasta el 8, hermano, no por si acaso, ¿no? Ustedes están invitados al 8, el 7, el 8, que son los días centrales, están invitados, ¿no? Vamos a pasar lista sobre todo. Bueno, le decimos a nuestra Madre linda, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra Madre. Amén. Amén. Bueno, a soñar con los angelitos y recostarnos en el manto de nuestra Madre Santísima. Será hasta una próxima ¡Que viva la Virgen oportunidad, del hermano. Socorro! ¡Que viva la por Virgen del supuesto! Socorro! ¡Que viva! Gracias, hermanos. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Y gracias a todos los que han estado presentes en esta noche. Gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Un abrazo. Buenas noches. Un abrazo.